único que te pido es que si ganas, no te conviertas en el alcahuete de nadie. Gobernar no es fácil, pero menos fácil va a ser que nos quieras ver la cara, aparentando una transformación a quienes provocaron tu triunfo. Hay que empezar por lo más sencillo, haciendo que rindan cuentas quienes ya sabemos que tienen asuntos pendientes con la justicia. Y te pido que no te hagas de la vista corta. Tienes derecho a perdonar como ser humano a quien quieras, pero llegando al poder tienes que hacer justicia como presidente. Si el pueblo te da la oportunidad, al pueblo tienes que responder mirándolo a los ojos como yo te estoy mirando a ti. Te pido que hagas valer tu poder para bien. No te ciegues ni te llenes de soberbia, ni te llenes de soberbia, ni te llenes de soberbia. A pesar de la corrupción cometida en sexenios anteriores y denunciada por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, nadie de los anteriormente denunciados ha sido condenado a una condena larga por los latrocinios cometidos. Los medios que anteriormente se sentían muy a gusto con esos gobiernos hacen un silencio cómplice para mantener el pacto de impunidad. Y es que el arribo del gobierno de izquierda no pretendía llevar a cabo una venganza, sino hacer justicia. Una justicia largamente anhelada que llevó al poder al ahora presidente López Obrador con una votación histórica y la mayoría en ambas cámaras legislativas. Una vez instalado en Palacio Nacional, la filosofía de abrazos, no balazos, se extendía a este ámbito, como si se hubiera elegido a un pastor en lugar de un presidente. Si por mí fuera, no perseguiría a nadie, pero lamentablemente lo tengo que hacer. La Constitución así me lo mandata, como si el aplicar la ley fuera un asunto de tener ganas o no. El hartazgo por esos actos de corrupción fueron los que hicieron posible el triunfo del ahora presidente. Oscuros personajes como el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, involucrado con grupos del narcotráfico, ejecuciones ocurridas en distintas partes del país y pieza clave del caso Ayotzinapa, ahora rescatado de la justicia norteamericana por parte del gobierno de México. Impunidad que deja intactos los contactos de altos mandos del ejército con distintos cárteles que asolan al país. Y es que tal parece que la anhelada justicia no va a llegar en este sexenio, debido al miedo del presidente de la reacción de los grupos hasta ahora impunes. Un gobierno que está más preocupado en mantener una estabilidad política que le permita seguir con sus reformas en el Congreso, que serían imposibles de aprobar sin la ayuda de otros partidos, que al ver que miembros de sus partidos están siendo encerrados por latrocinios cometidos en el pasado, entonces se vive una estabilidad ficticia, falsa, que solo busca el show en la conferencia mañanera, donde se les señala, se les condena, se les maldice, pero nada de denuncias, de acciones concretas. Un show para mantener a la audiencia anclada en el pasado, pero sin ver el presente y sus acciones concretas. Si bien el gobierno actual mantiene una lógica de no ser tan corrupto como los anteriores, la corrupción sigue en los altos niveles del gobierno. Es mejor pelearse con los medios como Reforma, El Universal, Proceso o con periodistas, escritores y comediantes para mantener una lucha ficticia y así tener entretenida a la audiencia que pasar a las acciones concretas con los personajes concretos. Aquellos que desfalcaron a México en el Fobaproa, la entrega de los bienes nacionales a extranjeros y oligarcas nacionales, tal parece que se mantendrán impunes. Aquellos que dejaron un país lleno de cárteles, que les abrieron las puertas a incipientes grupos que crecieron como hongos, solo tendrán un llamado de atención a portarse bien, pero nada más. La vida pública mexicana ha estado secuestrada por una minoría,
le has llamado oligarquía. Le has llamado oligarquía en esos términos. Has dicho a lo largo de años que tu propósito como líder político es desmontar civilizadamente, democráticamente, a esa oligarquía que se ha convertido en el gran poder de México, por encima de los poderes formales de la República. Ese, y no otro, es el proyecto principal de López Obrador, si no me equivoco. Sí, lo has resumido muy bien. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vamos a separar al poder económico del poder político. Pero a ver, que se han alimentado, que se han nutrido. Te empiezo a decir, a ver, separar el poder económico del poder político. Y lo primero que haces es decirnos que te vas a asesorar de parte de esa oligarquía representada por las televisoras del país. Nos acabas de presentar un consejo asesor que hizo levantar millones de cejas, incluida la mía. Sí. Bueno, porque tenemos que inaugurar Televisa, Azteca. ¿Son tus asesores para esto? Sí. ¿Pero cómo? Todos. Y además. Pero no pueden ser todos. Hay una contradicción aquí esencial. No. Creo que también implícitamente iba la idea de que será capaz y tomará la responsabilidad de revisar los casos más trascendentes de corrupción que hay en México. Es verdad que en términos de volumen no alcanzarían las cárceles, dices tú, perfectamente entendido, pero hay casos que deberían ser investigados por notoriamente emblemáticos, si lo quieres ver así, y eso es a lo que estás renunciando. ¿No crees, sinceramente, Andrés Manuel López Obrador, que al plantear perdón a los corruptos en esos términos tan crudamente abiertos, estás, entre comillas, traicionando parte de ese mandato popular que se te da? No. Los de arriba, o sea, no chivos expiatorios, como ha venido sucediendo. A ver, desde arriba son 5 personas: los presidentes. Carlos Salinas, así es. Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Y te quiero decir algo, Y va a empezar, va a ir sobre ellos por presión interna. Espérate. Son 5 personas. Sí, 5 personas. Yo lo que sostengo es que es mejor para el país, en una decisión de Estado, un punto final, y decir, vamos a olvidar esa horrible historia. Va a decepcionar a mucha gente que votó por No usted. le hace, no me importa. ¿No le importa? No me importa. Sí, ¿sabes por qué? Porque son mis convicciones y estoy pensando... Gente que ha estado con usted en las muy duras. Sí, pero yo estoy seguro que ellos van a entender que lo más importante es que acabemos de verdad con la corrupción, que iniciemos una etapa nueva. No es mi fuerte la venganza. Y así como estoy en disposición y creo en el perdón y pienso que es lo que más conviene al país, a México, esta amnistía política, así pienso también que hacia adelante cero impunidad, cero corrupción, que no se perdone a nadie. Yo solamente le pido que recuerde que es usted parte de uno de los 3 poderes de la Unión: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Ejecute, haga, actúe, menos mañaneras y más acción.
menos bla bla y más acción. Este país lo necesita usted actuando y no solamente hablando. Como buen torero, recuerde que las faenas grandes se hacen con la mano izquierda, pero que para culminarlas se necesita la derecha, para meter la espada en su lugar y poder cortar orejas y rabo. Después de su mandato, esperando que haga usted un gran trabajo, no nos lleve con usted a su rancho, a la chingada.